Bienvenidos y bienvenidas al módulo 2 que tiene que ver con la violencia contra las mujeres. Y vamos a empezar con el primer tema sobre el concepto y alcances de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado y público. Y les recuerdo que el objetivo de aprendizaje de este primer tema del segundo módulo es que ustedes como participantes reconozcan las características de la violencia contra las mujeres, su incidencia negativa a nivel personal y social, asumiendo al mismo tiempo una posición crítica de tolerancia cero a esta forma de violencia. Entonces, para empezar con este primer tema, vamos a explicar de manera muy sencilla y concreta qué es la violencia contra las mujeres y los diferentes tipos y formas de violencia hacia ellas. Primero, explicar que la violencia hacia las mujeres es todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino, es decir, por ser mujer. Y básicamente con lo que aprendimos en el módulo 1, son por razones de género, esta violencia. Básicamente hay 4 formas de violencia identificadas o que son las más explícitas, aunque hay otras múltiples formas de violencia hacia las mujeres, pero las que podemos ubicar con mucha más claridad y que las que se pueden incluso entender a nivel legal en el país y que están estipuladas a nivel legal son las siguientes. Violencia física, que es toda acción que está dirigida a ocasionar daño o sufrimiento físico corporal en las mujeres. La violencia sexual, que es toda conducta que amenaza o vulnera el derecho de la mujer, en este caso, a decidir voluntariamente sobre su sexualidad, su cuerpo, tiene que ver justamente con el impedimento que ella tiene en decidir sobre su cuerpo y lo que ella decida a nivel de su intimidad y de su dignidad como persona. La siguiente violencia es la violencia psicológica, que es todo acto que realiza una persona, el agresor en este caso, contra otra para humillarla y controlarla. Este es el objetivo final de la violencia psicológica. Y la violencia económica, o también patrimonial, también le llaman violencia económica y patrimonial, tiene que ver con toda acción u omisión que afecta a la supervivencia económica de las mujeres. Ese es el objetivo de esta violencia, que tiene como fin afectar la supervivencia económica de las mujeres. Es importante también aclarar otros conceptos que son claves en este módulo y en este primer tema. Es no confundir la violencia contra las mujeres como violencia intrafamiliar o doméstica, porque se suele decir la violencia doméstica o contra las mujeres, y eso no es lo mismo. Realmente la violencia intrafamiliar o doméstica hace referencia al daño a cualquier integrante de la familia o de las familias o de la unidad doméstica, y básicamente esta violencia está conocida como en una relación multidireccional, es decir, puede ir de un miembro de la familia hacia otro, ¿no? Y aquí, por supuesto, en la mayor parte de la violencia intrafamiliar o doméstica, las mayores víctimas son las mujeres y los niños y niñas, y eso también hay que tener en cuenta. La violencia conyugal, en cambio, es la violencia entre los cónyuges, esposo y esposa, y aunque se puede dar de manera relacional entre el uno y el otro, la más afectada es siempre o generalmente la mujer. Otra diferencia importante es la violencia de pareja, que se ejerce entre quienes mantienen o sostuvieron una relación de este tipo, y que puede darse también esa relación, como habíamos dicho, de un lado y del otro, que se le llama bidireccional, es decir, de un sexo hacia el otro, del uno hacia el hombre hacia la mujer o viceversa, aunque generalmente también, como pasa en la violencia intrafamiliar o doméstica, la mayor afectada es generalmente la mujer. Y la violencia contra las mujeres en relaciones de pareja, en cambio, es cualquier tipo de violencia ejercida por los hombres en contra de las mujeres en este tipo de relación de pareja, y generalmente esta violencia está ejercida de manera unidireccional, es decir, del hombre hacia la mujer, y tendría esa connotación de la violencia hacia las mujeres de manera más explícita.
Con estas precisiones, entonces, también voy a explicarles otro de los conceptos importantes que hacen referencia a la extrema forma de violencia hacia las mujeres, que es el feminicidio. El feminicidio o femicidio, cualquiera de estos dos términos, en realidad significan la muerte o el asesinato de la mujer por ser mujer. Esa es la característica principal de los feminicidios, y en el fondo de estos asesinatos está el odio, la misoginia hacia las mujeres, por todo lo que veíamos anteriormente, que es por el tema de poder y control del cuerpo y vida de las mujeres. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque al final los feminicidios tienen que ver con esa condición de ser mujer, y eso es la diferencia entre lo que hace con los asesinatos comunes o corrientes u otras formas de asesinatos o de muertes que hay que diferenciar entonces muy claramente. Y por lo tanto también hay que tener en cuenta la característica importante o la diferencia entre feminicidio y femicidio es que en el feminicidio hay una inclusión y de la responsabilidad del Estado. Cuando pasa esto, cuando en realidad se omite o incumple el Estado su responsabilidad frente a casos en los cuales no ha penalizado como corresponde o como debe, o por ejemplo cuando también el Estado está involucrado de alguna manera por omisión, incumplimiento frente a ciertos casos, ¿sí? Entonces ahí se habla mucho más completamente de feminicidio y no solamente de femicidio. Vuelvo a repetir, feminicidio es cuando incluye la responsabilidad del Estado por omisión o incumplimiento frente a los casos de violencia, de extrema violencia hacia las mujeres, es decir, que es una muerte de una mujer en la cual el Estado no necesariamente, por ejemplo, ha tenido una penalidad alta o por lo menos no ha cumplido con lo que corresponde frente a un caso. Eso generalmente se llama feminicidio. Y para terminar esta parte del tema 1, entonces hay que también entender que hay en general algunos tipos de feminicidios, pero los más importantes son el feminicidio íntimo, que tiene que ver con la relación previa con el femicida, con el asesino. Entonces generalmente se llama feminicidio íntimo, cuando es en relación de pareja o expareja o de conocido, conocida, ¿sí? Alguna relación cercana que ha tenido con la víctima. Feminicidio no íntimo, en cambio, es que no ha habido ninguna relación con el femicida, ¿sí? Y el feminicidio por conexión, en cambio, es el asesinato de una o más mujeres por defender a otra, que por ejemplo es la víctima. Esos feminicidios por conexión es, por ejemplo, cuando una mujer trata de cubrirle o apoyarle a la hermana, por ejemplo, que está siendo amenazada igualmente de muerte y que está siendo agredida por el femicida, y ella también resulta afectada y muerta en un feminicidio por conexión.